Hola, buenos días. Somos Maurice y Katia. Bienvenidos a nuestro canal. Si es tu primera vez en nuestro canal, nosotros nos estamos dedicando a construir una autocaravana desde cero para comenzar a viajar por los Estados Unidos y conocer el país y bueno, tal vez hasta el mundo en el futuro. Hoy Empieza la construcción de las paredes. vengan a ver cómo nos rompemos la cabeza aquí, nos volvemos locos y nos quedamos calvos. Sería bueno poner los postes y entonces con un strain arriba, medir, cortarlos todos, y entonces bajarlo y enumerar el número 1, el número 2, el número 3. Después de derretirnos el cerebro por media hora, determinamos que los tubos de las paredes tienen que ser de 74 pulgadas exactamente. ¿Estás seguro? Estoy segura. ¿100%? 200%. Bueno, vamos a empezar a cortar los tubos de la pared. Esto es parte de la caravana vieja, la autocaravana, y lo vamos a usar. Alguien va a ir cortando tubos, George va a ir limpiando y vamos a seguir para adelante. Ponemos las piezas de las paredes y hacemos lo mismo con las dos paredes. Es verdad, Para poder hacer... para ya tenerla hecha en su lugar y ya. Ya tenemos todos los tubos de las paredes cortados. Y Catrinita les va a explicar aquí el proceso de lo que viene. ¿Qué falta por hacer? Faltan los dos palos que aguantarán las ventanas. Los marcos. Falta el Los marco marcos de las ventanas. Así que vamos a parar aquí este tubo y el siguiente para determinar a la altura que va a ir la ventana y cortar los trozos que van desde un tubo hasta el otro. Y bueno, el marco de la ventana en sí. Siento mucho. Lo siento. Ese era un take two. Exacto. Take two. ¡Vamos a tirar por el piso! Cuando Katy apriete bien el botón de grabar, ¿ya lo apretaste? Sí, ahora sí. ¿Me Vamos están a tirar. escuchando, verdad? Vamos a tirar todos los tubos para el piso y soldarlo en el piso, que es más cómodo. Vamos a usar el de 40. Va a empezar a soldar la pared. ¿Viste que hacía falta un poquito de ayuda? Como siempre. Viejo. Gracias George. Sí. Entonces, primero hay que darle con esta para limpiar la parte que vamos a soldar. Tengo que limpiar bien toda la superficie que se van a soldar. Primero con el cepillo de acero inoxidable, para que no deje residuos de óxido, porque si usa un cepillo de hierro le deja óxido y se contamina la soldadura. Y después también encima de eso limpiarlo con acetona para que la superficie esté súper limpia. Y después ver si el soldador sabe lo que está haciendo. Claro que sí. Está derritiendo más el tubo. Ve como la soldadura casi se hizo parte del tubo. Que se está quedando arriba, ve como está más abultadita. Y tú quieres que Esta tiene que se une. convertirse en el mismo material casi. Eso significa mejor soldado que esto. Tú quieres derretir el tubo y con si, la soldadura. y si tú ves una zanjita al lado de la soldadura en el aluminio, es mucho. Lo que quiere decir que tú estás quemando el tubo demasiado para que se pegue el otro aluminio. Vamos a soldar el segundo. Verificamos la medida. Es 32 abajo, 33 arriba, está bien. Vamos chicos. A mitad de camino de la primera pared. Tú dices aguantarlos todos juntos. Todo junto. Un pedazo de Bueno, madera o algo, Mauri, cualquier cosa. sí, Es nada más que para que no se nos se
muevan mucho, se mueva van a y- partir o se van a doblar. ¿ya? Okay, there you go. Buena idea. Qué bien, Mao. Entonces, ahora lo que vamos a hacer Ajá. es presillarle las angulares, presillarlas todas y acostar la pared. Y mañana seguimos entonces con el techo. Acostamos esto, ponemos el techo. Yo creo que eso sería mejor. Más fácil para manipularlo. ¿Y Ahora ustedes qué esto- harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? No se meterían en algo tan loco como esto. Yo lo sé. Bueno. Pero ¿cuánto estás satisfecho? Dime, ¿cuánto estás satisfecho? Muy satisfecho. ¿Viste? Estoy súper satisfecho. Looks good. Sí, Estoy- parecía estoy- que iba a ser mucho más difícil. Sí, que exacto. esto. Pero Y pues aunque es difícil, lleva mucho trabajo, pero Lo que hay es tirarse y hacerlo y ya. ¿Está listo para ir a dormir? Ella ya está ahí acostadita durmiendo. Súper, súper, súper trabajo. Está lloviendo, es noche. Vamos a dormir, a ducharnos y a seguir mañana. Miguel fue la primera en llegar al taller. Ya tiene la pared lista y todo. Ya está trabajando, ¿viste? ¿Qué está haciendo Catrinita? ¿Dónde lo va a soldar? ¿Lo va a soldar aquí en la ventana? Lo olvidamos anoche con la gana de irnos aquí. Ok. Más o menos. Deberíamos soldar ese y cortar el de la ventana también y soldarlo, ¿eh? Sí. ¿Qué crees? Así tenemos la pared acabada. Ahora sí está definitivamente acabada, ¿verdad? 100%. Aquí tenemos el hueco de la ventana, una gran ventana. Así mismo como va, es como va. Exacto, Como está, es como va. arriba. Muy, muy bien. ¿Vamos con la segunda? Vamos con la segunda. Después de tanto adelanto y que todo iba a un ritmo supersónico, nos dimos cuenta de que se nos olvidó medir dónde va la ventana de aquel lado. Anoche paramos justo ahí y dijimos, mañana cuando regresemos tenemos que empezar y medir la ventana, no podemos cortar los tubos de ahí hasta que no midamos. ¿Y qué hicimos? Cortamos los tubos y ya estamos soldando y vamos a una velocidad, pero se nos olvidó la ventana. A ver, vamos a decir que la cama son ¿qué? 54 pulgadas. 54 y vamos a decir que se inclina Entonces 3 o ponemos 4 arriba de la rueda. pulgadas. Pero imagínate que empieza aquí, ¿dónde acabamos los 3 pies? Aquí. Y ya estarían bien, ¿no? Porque aquí quedaría espacio. ¿Cuánto es el espacio del fogón? Eso significa que ese poste que acabamos de poner ya está mal. Si no, hay que cortar ese que acabamos de poner, y cortar eso ahí puesto es un dolor de cabeza. Aquí lo único que tenemos que decidir es cuánto va a ser el alto primero de la cama y segundo de la cocina. O también sobre la El de cocina. el de la cama no, No el de la importa, cocina. Ok, 38 la altura de eso con Altura el de los piso. gabinetes. Eso son 40. Pero además de eso hay que dejar un par de pulgadas para que la ventana no esté apoyada arriba del eso. Entonces son 42 pulgadas donde va a estar la ventana. Ok. Mira mi corazoncito, mira. Para que el resultado de esta mierda sea aquí adentro 15 pulgadas. 32 y 3 cuartos. Ya sabemos qué ventana vamos a hacer, dónde va y vamos a meterle mano, ¿verdad? Ya. Estoy gastando la nariz. Estamos arreglando el segundo error del día. Resulta que aquí midiendo y midiendo, al final cambiamos estos dos palos que tenían diferentes medidas y que eran más cortos que los demás. Los intercambiamos y ahora se complicó todo. Entonces ahora uno de los dos que ya está puesto hay que agregarle un poquito y al otro hay que cortarle un poquito. Vamos a soldar este mochito aquí.
máquina. Como si nada hubiera pasado, Mau. Está especial, mira para eso. Está perfecto. La segunda pared también está hecha. Lo hicimos. A hacer el techo. Llegó George, el otro ingeniero en jefe, y esperamos que hoy podamos unir estas dos piezas. Es la idea. Entonces, Ya. te vi, ¿sabes? Poner el último palito. Te vi. En ese lado. Ahora falta unirlo todo. En la unión está la fuerza. Tenemos el marco donde va a ir el ventilador extractor del techo. Y bueno, ya aseguramos todo esto. Ahora lo vamos a sacar al patio. Vamos a traer la otra pared, la vamos a sentar en el piso. Y vamos a inventar todas unas patas ahí para aguantar esto arriba del otro. Ya verán. ¿Qué les parece? No se ve nada peligroso aquí, ni nada que nos vaya a caer en la cabeza. No, esto está al 100%. Tenemos esto aquí apuntalado con estos palos, en la forma de dos paredes y un techo. Parado arriba De una pared. de una pared. Con la ayuda de George y de mi mamá y de Katia, pasamos un tremendo trabajo ahí para aguantar los palos. Yo soy corta, no llegaba hasta ahí. Y ahora vamos a soldar aquí cada tubo del techo con la unión en la pared y ya, se va a hacer toda una sola pieza. Ya Paco sabe cuál va a ser su ventana en el camper. Dice, cuando el camper esté hecho, me hacen una tablita aquí para yo acostarme, que esta ventana me gusta. Ya tenemos dos paredes y un techo. Y un techo. Adelantamos cantidad, yo creo. Fin de semana muy productivo. Muy productivo. Sí. Pero ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el progreso de hoy? ¿Les gusta cómo va la autocaravana avanzando? No se olviden de dejarnos un like Suscríbanse al canal, y lo esperamos en el próximo. síganos para que vean cómo va el progreso. Hasta pronto. Los queremos mucho.